de que en esta tarde Dios tendrá algo que hablar con nosotros. ¿Cuántos entienden de que Dios tiene algo que hablarnos a nosotros? ¿Y cuántos entienden de que lo que Dios habla a nosotros, nosotros tenemos que obedecer? Miren, acompáñenme al Evangelio de Lucas, del santo Lucas, del hermano Lucas. Aleluya. Vamos a estar cogiendo el capítulo 22, versículo 39. Y vamos a leer hasta el versículo 46. Dice la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dejó. Orad que no entréis en tentación, les dijo. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Toma tu asiento, mi hermano. Miren, le voy a decir algo que siento de parte del Señor. El Evangelio, hermano, no es para los cabezas cuadradas. Voy a volver a repetírtelo. El Evangelio no es para los cabezas cuadradas. El Evangelio es para aquellos que son moldeados en el conocimiento de la verdad por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede para los que somos cabezas cuadradas? Porque a veces, siempre, queremos tener el Evangelio a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir. Y dentro del Evangelio, José, es muy difícil que eso tenga éxito. Porque el Evangelio, hermano, no es una convivencia espiritual en un local. El Evangelio es una vida personal y particular para agradar a Dios. Por lo tanto, si pones la mirada en lo que te rodea en la iglesia, no entendiste nada de lo que Dios te ofreció. Pero si tú eres un buen referente en la iglesia, porque tu vida te avala, porque Dios se agrada, es porque empezaste a caminar para lo que Dios nos mostró. Hay a veces que hermano, yo no quiero subir por aquí, Dios lo sabe, ¿eh? Subo más de lo que quiero, Manuel. La gente se puede pensar de que yo subo porque quiero predicar todos los días. No, hermano, subo porque me obliga a Dios. Subo porque me obliga a Dios. A mí me gustaría tener... ¿Ustedes han visto los pajaritos cuando tienen un nido? Mira, el otro día se cayó un nido por la lluvia. Me dio una pena en el chalet. Miro, que me dio una pena que no vea. Porque dije yo, ¡ay! Digo, se ha caído, se ha roto todo lo que había dentro. Escúchame, me bajé para abajo y me fui a ver el nido. Menos estaba vacío. Pero me hizo recordar algo, para lo que había servido ese nido. ¿Vale? ¿Y sabes para lo que ha servido ese nido? Ese nido, si tú te pones a pensar cómo los pájaros crían a las aves, cómo crían a las aves,
Me imagino ese nido con 4 o 5 polluelos haciendo así. Pío, 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 pío. Cuando viene su mamá o su papá y viene a traerles algún alimento, pío, 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 pío. Y abren las bocas para recibir ese alimento. Y claro, creo que la iglesia tiene que ser así. Tiene que haber alguien que provee alimento y otros con hambre de él. Yo digo a eso amén. Si el evangelio te aburre en la iglesia, te voy a dar un consejo como pastor. Yo soy un hombre con muchos defectos y soy un hombre que todavía pecó. Pastor, ¿cómo que? Sí, hermano, yo cometo errores. No vuelo. Pero he entendido algo. Si voy a desgastar mi vida para Cristo, lo voy a desgastar al 100%. A mí las mediocridades no me gustan, ni en el mundo, ni en el evangelio. Quien le guste ser mediocre, miren hermanos, el otro día, hablando sobre un tema, resulta de que me dijeron, Rafa, no tomes en cuenta esto, que son tonterías. Y dije, no hermano, yo no me tomo las cosas, sabes, a pecho cuando son tonterías. Yo soy un hombre serio. Y cuando tengo que dar importancia a la cosa, la doy. Cuando tengo que dar importancia, no la doy. ¿Por qué? Porque creo que la medida de la responsabilidad está en cómo mires tú las cosas y las vivas. Por lo tanto, para mí el evangelio tiene mucha responsabilidad. Por lo tanto, yo como pastor, ¿predico más de lo que quiero? Sí, pero como mi responsabilidad nunca me niego a predicar. Tampoco me niego a comer, porque nadie que no come puede dar. Pero el que come da. Y claro, si tú te pones a ver el ciclo de cómo las aves crían a las aves, entenderás que aquellos que pían y piden pan, mañana tendrán la responsabilidad de dar a los que pían. ¿Sí o no? Pues creo que ese ciclo es el que se tiene que tener en la iglesia como Señor. Ahora, después de decirles esto, hermano, le voy a decir algo. Miren, ¿saben lo que observo últimamente? Veo mucha gente dispuesta. ¿Cuántos están dispuestos? Si pueden, digan amén. Pero tu disponibilidad o tu disposición está acompañada de tu disponibilidad. ¿Como pastor? Sí, vamos a ver. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Miren, ¿saben lo que significa estar dispuesto? Dispuesto significa que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o hacer algo para ello. Vuelvo a repetirte, dispuesto significa que tiene ánimo y la intención de hacer una cosa y está dispuesto para hacerlo para ello. Pero hermanos, ¿estamos disponibles? ¿Saben lo que significa disponibilidad? Estar disponible significa que puede ser utilizado libremente. Que puede ser utilizado libremente. Que está en servicio activo sin destino, sin tiempo. Pero puede ser destinado inmediatamente o ser destinado sin tiempo. Yo últimamente veo mucha gente dispuesta, poca gente disponible. Hermano, les voy a decir una cosa. Les voy a decir algo. Esto quiero ser sincero hoy. Cuando yo venía aquí, como siempre me pasa muchas veces, pues intento, digo, va a empezar el hermano, va a empezar fulano, va a predicar mengano. Pero bueno, luego al final he entendido de que los cultos es Dios quien los prepara de una manera o de otra. Y nosotros simplemente tenemos un protocolo para empezar, un protocolo de unas formas para ministrar, pero al final es Dios quien va a hacer su voluntad por encima de los planes que tengamos nosotros.
Y hermanos, leyendo esta palabra y viniéndome al corazón esta palabra de Jesús, vemos a Cristo en la última noche que va a pasar con los discípulos antes de ser crucificado. Y hay un cambio muy drástico, muy radical, porque a veces el Evangelio trae eso, cambios drásticos y radicales. Está de pasar en la Pascua. La Pascua es la fiesta por excelencia de los judíos. Es la fiesta principal. Escuchen, ¿a quién no le gustan las fiestas? Solamente a Alejrín, al que es verde, tiene uñas largas, va encorvado y se va quejando por todo. No le gustan las fiestas para nada, ¿vale? Porque normalmente el que viste de verde como la Guardia Civil siempre tiene mal humor. No sé por qué. Es algo que viene adherido con el color, no sé. Y resulta de que Jesús está en la fiesta de la Pascua y está participando de una cena que no se participa habitualmente. Está participando de la cena de la Pascua, de la mesa Kiddushá. Está participando de un simbolismo del poder de Dios que se ha manifestado por amor al pueblo de Israel, y que Israel ha sido libertado con mano fuerte de Egipto y su yugo, porque Dios le ha placido libertarlo, y está participando de esa santa cena, está participando de ese tiempo de coinonía, está participando de esa gente excelente que tiene a su alrededor, está participando de esa gente íntima, aunque haya un Judas. Porque, hermanos, el Evangelio no todo es color de rosa. El Evangelio no es todo una fiesta. Siempre habrá algún matiz que no sea para que nosotros estemos completos. Pero eso no tiene que impedir que hagamos de lo que estamos haciendo. ¿Y sabes lo que sucede? Que toman el pan, comen pan, beben vino, comen cordero, están conversando. Y se levanta Jesús y le dice: venga, que os voy a lavar los pies. Escuchen, voy a hacer una pregunta. ¿A Jesús le tocaba lavar los pies? ¿Sabes a quién le tocaba lavar los pies? A Pedro. Porque esa mesa de Kiddushá es una mesa que es una U. A la derecha, empezando por la parte derecha, se sienta Juan, que es la persona más amada por Cristo, el Maestro. Luego está Cristo. Luego a la izquierda de Cristo, que es el anfitrión, está la persona más influyente, el lugar más honorífico, el lugar más honorable. ¿Sabe quién está sentado ahí? Judas. Los demás sitios no los describe la Biblia. Solamente describe la Biblia el último lugar, que es Pedro, porque le pregunta a Juan quién será el que traicione al Señor. Y por eso sabemos de que Juan está a la derecha, Cristo está como anfitrión, Judas en el lugar honorable, y en el último lugar, en el lugar del siervo, en el lugar más pequeño, ¿sabes quién está? Pedro. Y Pedro tiene que lavar los pies a los demás. Pero no es Pedro quien lava los pies a los demás. Porque Pedro es el que dice: Señor, estos no irán contigo a la cárcel, pero yo sí. Está dispuesto. Señor, no solamente a la cárcel, iré contigo a la muerte. Está dispuesto. Es más, está dispuesto incluso hasta regañar a Cristo y decir: hombre, no digas que vas a morir, no digas que vas a padecer, no digas que eso es necesario para tu vida. No lo digas. Y Cristo tiene, ustedes saben, que regañarle y reprender al diablo, porque Pedro es una persona muy dispuesta. Pero cuando se le necesita de verdad no está disponible. Se le necesitaba para lavar los pies, no los lavó. Tuvo que lavarlos Cristo. Cuando tuvo que ir en el patio con Cristo y decir: sí, sí, soy uno de los suyos, le negó 3 veces. Estaba dispuesto a seguirle, pero no estaba disponible para padecer lo mismo que padecería después. Estaba dispuesto para salir de la barca, pero se hundió porque
su disponibilidad, vio los ojos en otras cosas y se hundió. Porque no es lo mismo, hermano, estar dispuesto que estar disponible. Pero damos gracias de que Cristo, sin tener que lavar los pies, los lavó. Cristo dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, porque Cristo vino a ¿por qué? A por la oveja perdida. Pero ¿qué dice la palabra? Que como no le reconocieron, ¿a quién fue a buscar? A los que no eran de Israel. Hermano, te digo una cosa, en el Evangelio no todo es color de rosa y no siempre te tocará hacer lo que tienes que hacer. Te tocará hacer cosas que no tienes que hacer. Pero como la grilla es mucha, voy a repetírtelo, la grilla es mucha y los obreros son pocos, pues Dios utiliza lo que tiene. No solamente dispuesto, sino también disponible. Por eso Isaías, entendiendo lo que le pasó, dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y dijo, Señor, envíame a mí. Porque el Evangelio se resume en algo. Dios manda, nosotros decimos sí o decimos no. Y me llama la atención que dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Es decir, que no era algo fuera de lo habitual el ir al monte de los olivos. La Pascua es una vez al año. El monte de los olivos iría más veces. De hecho, de que si tú ves la biografía de Cristo en la palabra, vas a ver cómo Jesús iba muchas veces a los olivos, al huerto de los olivos a orar solo. Muchas veces, es más, era un lugar donde él residía habitualmente toda la noche porque le buscaban para no hacerle bien. Y Cristo sabía que en ese lugar no le iban a buscar mucho, iba a poder estar tranquilo orando. Y se quedaba muchas noches en el huerto de Getsemaní o se iba a un monte a orar porque era una persona que le gustaba la intimidad con Dios. Hermano, te digo algo, quien se aparta para apartarse de la intimidad de Dios se le nota. Escucha, es indiscutible. Escuchen, yo le puedo decir que llevo convertido desde el 7 de noviembre del 2004, va a hacer ahora 18 años para noviembre. Puedo decirte que oro mucho, puedo decirte, hermano, que leo mucho, puedo decirte, hermano, que llevo 18 años en el Evangelio, que llevo, hermano, como oveja 5 o 6 años, que llevo convertido en las asambleas de Dios y desarrollando mi ministerio X años, y te puedo sacar las chapas, pero hermano, cuando me siento contigo, cuando hablas conmigo, cuando ves el servicio que tiene el pastor, cuando ves lo que hace el pastor, te das cuenta que el huerto no existe, que la palabra no existe y que camino por una inercia. ¿A usted no le ha pasado eso, hermano? ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Hermano, ¿a usted no le ha pasado? Yo le voy a poner, hermano, yo sé cuando yo no oro y cuando yo no leo, y yo sé que cuando a mí me pasa eso, estoy más seco que un palo. A mí me pasa, hermano. A mí me pasa. Y a veces hago así, digo, necesito reverdecerme. Estoy como la vara de Aarón, sin flor, sin almendra, sin estar verde. Estoy seco. Pero ¿qué tendrá la presencia del Señor? Que todo el que entra y tiene intimidad con Él y se aparta para estar con Él, se le nota. Allí había 12 varas, pero una echó flores, una echó almendros y una reverdeció. Porque la presencia del Señor es visible cuando alguien está. Para él no era algo fuera de lo común, hermanos, irse al huerto a orar, y sus discípulos con él, no era algo fuera de lo común. Son 3 años y medio de ministerio. 3 años y medio donde está discipulando a los discípulos. 3 años y medio donde él es el referente, él es el ejemplo. No es algo fuera de lo común. Y hermano, yo me pregunto algo. ¿Imitamos lo que vemos? Voy a hacer una pregunta. ¿Imitamos lo que vemos? Voy a volver a hacer otra pregunta porque veo que como la iglesia es muda, yo sé que hoy Dios la va a sanar. ¿Imitamos lo que vemos? Porque hermano, yo veo al pastor Paulo y te digo una cosa y me entra celo santo.
A mí me entra celo santo. Es más, estoy intentando por todos los medios, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. Y sé de que Dios va a abrir puertas para esos proyectos. Sé que Dios va a abrir puertas para que haya no 2 orfanatos, sino 20. Sé de que Dios va a abrir puertas para no enviar 100 euros, sino para enviar 100.000. Sé que Dios va a abrir puertas. ¿Sabes por qué? Porque a mí el pastor Pablo me motiva. Me motiva su compañera, me motiva su trabajo, me motiva su esfuerzo. Salir de un cáncer, hermano, y irse a África a predicar no lo hace cualquiera. Me motiva. Por eso, yo sé a quién tengo que observar para imitar. Yo tengo mis referentes. Y hermano, y no juzgo a nadie, ni critico a nadie. Pero mi pregunta es, ¿imitamos lo que vemos? Porque hermano, si los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Marcos y los demás hermanos que formaban el discipulado de Cristo, tenían como referente a Cristo y no imitaban a Cristo. ¿Cómo? No lo imitaban. Miren lo que sucede, atento. Cuando llegó a aquel lugar, les dejó y les dijo algo. Orad para que no entréis. ¿Cómo? Entonces, si los discípulos entraron en ese tiempo, en ese momento, si hubiesen entrado en tentación, ¿de quién es culpa? ¿Por qué? Por no orar. Porque el mandato es claro, orad. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué, Nazareno? Fácil, para que no entres en tentación. Lo que yo te estoy mandando es un consejo que te estoy dando para que a ti te vaya bien. Miren, a mí el pastor Pedro, nuestro pastor presidente antes del pastor Osmar, un día estuve con él en Brasil, empezaron a llamarle y empezaron a esto y claro, hay mucho trabajo allí porque son muchísimas iglesias, son muchísimos miembros, son muchísimos siervos, muchísimos obreros y claro, pues es muchísimo trabajo lo que hay allí. Y resulta de que le preguntamos, el pastor Paulo fue el que me lo contó, pero bueno, yo se lo cuento en primera persona. Y le preguntaron, pastor, ¿cómo hace para atender tanto y tanto y tanto? Y usted no cargarse, no afligirse, porque escuchen, es complicado cuando tienes que tratar muchos temas. Hermano, de verdad, yo valoro y admiro a los hermanos que tienen lugares, que presiden a la iglesia de Cristo y que tienen que tratar muchos asuntos. Hermano, te digo una cosa, a mí me encantaría a veces hacer así. Y no escuchan a nadie. Pues imagínate Cristo que conoce las palabras antes de que nosotros salga de la boca. ¿Sabe lo que nos respondió el pastor? Nos respondió algo, nos dijo: yo soy como un médico, porque ¿quién necesita un médico? ¿El sano o el enfermo? Y dijimos, ¿el enfermo? Vale. Pues entonces, si el enfermo necesita del médico, ¿quién receta al enfermo? ¿El enfermo receta al médico o es el médico quien receta al enfermo? Es el médico quien receta al enfermo. ¿Y quién se tiene que tomar lo que viene en la receta? ¿El enfermo o el médico? Si cambiamos el orden está fuera de lo normal. No es normal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto seguir ese orden? ¿Por qué queremos ser enfermos y ser médicos? No, voy a corregirme. ¿Por qué siendo enfermos queremos ser médicos? ¿Sabes lo que siguió diciendo el pastor? Dice, cuando yo tengo que aconsejar, soy como un médico, aconsejo bajo la sabiduría que Dios me da. Y yo receto. Y doy la receta, doy la solución. Quien lo quiera hacer, quien no lo quiera hacer, dice, pero jamás me llevaré yo el problema a mi vida. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor Pedro? Y le dijo, porque si yo me llevo el problema de las personas que yo administro a mi vida, al final el mayor enfermo seré yo. Porque hay una frase que me gusta mucho. Escuchen esto que les voy a decir.
Escuchen esto que le voy a decir. Dale el oído al diablo y destruirá tu corazón. Te lo voy a repetir por si no lo ha escuchado alguien. Presta tu oído al diablo y destruirá tu corazón. Por lo tanto, una persona que tiene la responsabilidad de aconsejar en el Señor tiene que hacerlo siempre como médico, recetando bajo la palabra para que la gente lo tome, lo administre y puedan ser sanos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Orad para que no entréis en tentación. Hermano, necesitamos recibir lo que el Señor quiere que recibamos. Y continúa la palabra y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hermanos, a veces tenemos que hacer esto. A veces tenemos que saber de que tenemos que marcar una distancia con la gente. ¿Cómo? Sí. Tenemos que marcar una distancia con la gente con un fin: acercarnos a Dios y alejarnos un poco del bullicio. Miren, hermanos, hoy en día hay un gran efecto en la sociedad, y es el efecto grupo. El grupo de WhatsApp, el grupo de TikTok, el grupo de Facebook, el grupo de YouTube, hay un efecto grupo que aquí en la iglesia igual, hermanos, aquí a nivel personal, gitanos, colombianos, payos, españoles, al final las afinidades nos hacen tener grupos. Y ninguno quiere salir de ese grupo. Y es penoso porque nos perjudica. Nos perjudica tener ese efecto grupo. Y a veces hay que saber decir: doy un paso atrás con una finalidad. Me voy a apartar para estar con Él. Y cuando estás con Él, ¿sabes lo que te dice? La iglesia se forma de toda cultura, toda raza, toda nación. En el cuerpo no hay distinciones, hay diferencias, pero no distinciones. En el evangelio no hay acepción de personas, todos somos iguales. En el evangelio no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni gitano ni payo, ni español ni... No. El evangelio es diferente porque se compone de almas para Cristo. Ahora está en nosotros cómo nos conducimos con esas almas, cómo nos conducimos con las personas que tienen vidas espirituales personales. Porque miren, ahí está el hermano Jorge, nuestra hermana Jennifer. Póngase, por favor, póngase de pie, Jorge, hermana, póngase de pie. Ya sabe usted que yo la cambio el nombre siempre. Cualquier día la llamaré Martina. ¿Cuántos conocen al hermano Jorge? ¿De verdad le conocen? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Lo conocen de verdad? No. Saben cómo se llama y saben cuál es su rostro, pero no lo conocen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ser que siendo miembros del mismo cuerpo no nos conozcamos el cuerpo donde nosotros pertenecemos? Por eso Cristo se iba a orar solo. Porque así Él sabía quién tenía que apartar como discípulo, quién tenía que apartar como apóstol. Sabía quién le iba a traicionar, pero no se lo tomaba en cuenta. Sabía quién tenía el fallo, pero le ponía en el lugar más honorable. Sabía quién era el rebelde, aunque tenía un cargo tenía que lavar los pies, pero no pasa nada, yo te dejo ahí, Pedro, porque yo lavaré los pies. Porque hoy no lo entiendes, pero mañana lo vas a entender, porque lo que yo hago contigo me lo revela el Señor para el Señor. Queremos tratar mucho como el mundo, la gente que estamos aquí, como si fuéramos del mundo. Y hermano, el Evangelio nos ha enseñado algo, Tony. Somos del mundo. ¿Cuántos saben que somos del mundo? La Biblia no dice eso. La Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, ¿verdad, Miro? Pero no somos de aquí. Porque hay algo que tenemos todos: españoles, colombianos, paraguayos, brasileños, argentinos. Los que somos de Cristo somos extranjeros. Pueden sentarse, Jorge, hermano. Gracias, hermano. Somos extranjeros. En la iglesia no hay emigrantes. Todos somos emigrantes. En la iglesia no somos unos de Pablo, otros de Apolo, otros de fulanito Pérez. No. Y los peores son los que dicen: soy de Cristo.
los peores. En el Evangelio todos somos de Dios. Y tenemos que conocernos, no humanamente solo, sino espiritualmente. Hermano, a mí de nada me sirve conocer al hermano Eduardo si yo no sé qué corazón tiene el hermano Eduardo. A mí me interesa saber qué espíritu tiene el hermano Eduardo, qué espíritu tengo yo. ¿A que no te dice la Biblia, prueba toda humanidad? ¿A que no te dice eso la Biblia? Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Dice eso la Biblia o no? Porque parece ser que no leen. La Biblia dice, probar todo espíritu. Probar todo espíritu. ¿Sabes cómo llegan al aposento alto para participar de la Santa Cena? ¿Saben ustedes cómo se hace? Dice Cristo, y que vais a encontrar un hombre con un cántaro. Un hombre con un cántaro. Los hombres no llevan cántaros. En ese tiempo, los hombres no llevan cántaro. Porque si llevaban un cántaro, podía tener una mala reputación. Más claro, podían decir, es homosexual. Es blandito. Es de la acera de enfrente. Es julay. Es palomo. Cojea. Para que lo entienda todo el mundo. Porque como aquí tenemos muchas mentalidades de muchas edades, así hago un repertorio para que quede claro. ¿Sabes lo que hacía ese hombre con ese cántaro? Cargar una señal aunque lo difamaran. Cargar una señal aunque lo difamaran. Porque el Evangelio a veces, hermano, es cargar la verdad aunque te difamen. Lo vieron los apóstoles y dijo, el Señor os ha dicho que tienes un lugar donde preparar la Pascua. Venid. Este es. Dejó que entraran. Porque no se puede dejar entrar a cualquiera, hermanos, a un lugar íntimo. Solamente los que son de espíritu probado. Y los de espíritu probado tienen algo. Primero cargan la verdad, aunque los difamen. Y cuando están aquí, hermanos, en esta situación, 2 minutos y voy a acabar. Dice que se retiró de ellos para orar. Y dijo algo al Señor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Escucha, qué bien me hace la humildad. Por eso Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No dijo, no, aprended de mí que soy un hipócrita. Que delante de ti oro en la primera fila, delante de ti me desmagro para ser... Delante de ti tomo una bocina para que veas de que ofrendo y que hago limosna. No. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tú imagínate si ves al pastor el primer día entrando al templo y cogiendo unas cuerdas y pegando a la gente. A mí me hacen como Kennedy. Me cogen desde un séptimo y me pegan un tiro. ¿Por qué? Porque hay gente especialista en ver el fallo, pero es que donde tú ves un fallo, a lo mejor es obediencia. Celo. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Echó a los cambistas. Pero sin embargo sentó a la mesa un Judas. Echó a los cambistas del templo, pero puso a Pedro el rebelde enfrente en la mesa. Cogió el hato de cuerdo para ellos y para los demás que le iban a abandonar en el Getsemaní, cogió la palancana. Es inaudito. ¿Por qué un cambio tan drástico? ¿Me dejas decirte algo con libertad? Cada uno tiene que recibir lo que merece para que cambie. Cada uno tiene que recibir la administración que necesita para cambiar. Pasa de mí esta copa, Señor. No le dijo, oye, pásala. Pasa de mí esto. En el nombre de Jesús, te lo ordeno, como esta de Guillermo Maldonado, que da órdenes para que le guarden las joyas ángeles.
le dice, Señor, Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Siendo el Hijo amado, en el cual Dios solamente en Él tiene complacencia. Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Si Cristo es el que complace al Padre, ¿en qué podemos complacerle nosotros? Necesitamos un toque de humildad. Necesitamos bajarnos del caballo que nos lleva entronados en nuestras propias personas y entender que Cristo no se montó en ningún caballo. Cristo entró en un pollino. El grande, el sublime, el inigualable, el único, el alfa, la omega, el principio, el fin, la estrella de la mañana, entró en un pollino. ¿Sabe lo que pasa? Que lo que es grande no se puede esconder. Escuchen, te lo voy a decir esto. Lo que es grande no se puede esconder. Miren, se pueden levantar hombres y mujeres, ministerios, pasarán 20 años y desaparecerán. Los hombres grandes y las mujeres grandes que son humildes, pasarán siglos y seguirán hablando de ellos. Miren, ¿saben de que Spurgeon tomó una depresión que quiso dejar de predicar? Bueno, no quiso, lo dejó. Dejó de predicar. ¿Y sabes quién fue quien le retomó para que predicara otra vez? Modi. Escuchen, Modi es un hombre que fue al peor barrio de toda Inglaterra. Se puso a predicar y cerraron hasta los prostíbulos. Se convirtieron en iglesias. Spurgeon, que todos leemos de él. Spurgeon, que todos ponemos en los estados de WhatsApp de él. Fue restaurado por Modi. Hermano, ¿qué hacemos nosotros? Billy Graham partió con el Señor. Se ha muerto Isabel. ¿Cómo se llama la reina esta que se ha muerto? Nuestra hermana Isabel II. ¿Cómo? Nuestra hermana en Cristo Isabel II. Fue predicada por Billy Graham más de una vez. Tenía una fuerte amistad y predicaba en su palacio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros estamos acostumbrados a llevar el evangelio, hermanos, a gente que consideramos inferiores a nosotros. Un pobre, un mendigo, una persona con necesidad. Pero luego tratamos, hermano, con una persona de un banco y no somos capaces de decirle, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ama. Tratamos con alguien que está un poquito posicionado por encima de nosotros y se nos enmudece la boca. Pero el apóstol Pablo dice que se puso delante del rey Agripa, empezó a predicarle su testimonio, empezó a predicarle de Cristo, le dijo, Pablo, cállate, porque al final me persuades para ser cristiano. Porque no hace falta ser grande para ser grande. Lo grande que nosotros portamos es que entendemos que tenemos un Padre que tenemos que predicar. Padre, haz lo que quieras, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de nuestro Padre? Yo quiero hacerlo. Cueste lo que cueste. Y hagamos lo que tengamos que hacer. Escuchen, hacer la voluntad del Padre no es hacer mi voluntad. Hacer la voluntad del Padre, hermano, no es simplemente asistir a un local. Hacer la voluntad del Padre no es pensar que tengo capacidades, dones, talentos. No. Hacer la voluntad del Padre es mucho más que todo eso. Hacer la voluntad del Padre empieza por algo. Saber quién tú eres para Él y quién es Él para ti.
Cuando entiendes esto, empiezas a vivir una vida que no te importa lo que los demás digan, te importa lo que Él dice de ti. Cuando entiendes lo que Él es en el mundo y para tu mundo, entiendes de que tu mundo se sustenta por Él, que el mundo ha sido creado por Él y que todo lo que existe es por Él. Por eso hay un versículo que dice que todo proviene de Él, por Él y para Él. Y ya tu mundo gira solamente hacia Él. Miren, yo no sé si estarás pasando por momentos de dificultad, momentos de duda. Yo no sé si estarás en una vida espiritual. Hermanos, que no pasa nada por decir decadente, que no pasa nada. Que somos de carne y hueso, de verdad. Que es que hay veces que pintamos a los cristianos y a los pastores y a la gente que a lo mejor es más visible como si no tocara el suelo, como si fueran levitando con alas y no tocaran el suelo. Y eso es una mentira. Es más, el diablo se viste como ángel de luz para ocultar lo que es el diablo. Hermano, que nosotros somos carnales, por desgracia. Y hermanos, yo no sé si estarás pasando por un momento de decadencia, un momento de dificultad, un momento de escasez, un momento de enfermedad, un momento de ansiedad, un momento de estrés. No lo sé, tú lo sabes. Pero hay algo que sí sé que los que tratan con Dios. Los que tratan con Dios, hermanos, Dios tiene provisto lo que necesitas. Y no significa de que siempre necesitemos una caricia. Miren, hay gente que está más espiritual en la escasez que en la abundancia. Y hay gente que es más espiritual en la abundancia que en la escasez. Pero hay gente que es la misma en la abundancia y en la escasez. Hay gente que es cristiana en la enfermedad. Hay gente que es cristiana solamente cuando tiene salud. Hay gente que es cristiana tenga enfermedad o tenga salud. Hay gente que es cristiana cuando todo el mundo la aplaude, pero cuando la critican. Hay gente que es cristiana cuando la critican porque se alimenta de eso, pero cuando la aplauden. Pero hay gente que sigue siendo la misma, aunque la critiquen o aunque la aplaudan. Porque Dios tiene provisto, hermano, lo que necesitamos siempre. Y se le apareció un ángel después que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Parece que estos textos no tienen importancia. Tiene importancia el ángel, tiene importancia que está en el Getsemani, tiene importancia de que cuando dice: ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy, todos se caen. Pero estos textos no tienen importancia. Pues esta es la verdad del Evangelio. El ángel te fortalece, pero tú es el que continúa. Se apareció un ángel y lo fortaleció. Y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. No, como se apareció el ángel, ya no oro. Ya se apareció el ángel. Ya ha venido el hermano de Badajoz, me ha puesto las manos, me ha profetizado, ya no oro. Hala, ya está. Que Dios me bendiga a mi hermano Lucas en el nombre de Jesús. Ya, como he conseguido lo que quiero, el ángel, ya no pasa nada. No. Cristo, escuchen, Cristo. Que no estamos hablando de ninguno, de Cristo. Que no hay otro. Se le apareció el ángel y lo fortaleció. Y contra más agonía tenía, más oraba. Más intensamente oraba. ¿Sabe lo que nos falta a la iglesia? Te lo digo. Oración. ¿Cómo? Oración. Hermano, no oramos. Pastor, ¿cómo? No oramos. Pastor, ¿y tú? Tampoco oro. No oramos lo que necesitamos. No oramos lo que teníamos que orar. No estamos en la presencia del Señor lo que teníamos que estar. Y luego nos pasan cosas y decimos: no, el diablo. Y el diablo diciendo: pero si yo no he hecho nada. Pero si yo no he hecho nada. Si yo en el huerto, escuchen, que yo venía a traer tristeza, pero es que escuchen, que con Cristo no puedo, porque está todo el día orando. Termino la lectura y dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: pobrecitos,
por la tristeza están orando. Pobrecicos míos, que dan penica, por la tristeza están orando, están durmiendo. Pobrecico, que por el cansancio no va a la iglesia. Pobrecica, que por la escasez se ha ido del evangelio. Pobrecito. Yo a Cristo no voy a decir eso. ¿Te leo lo que dijo? ¿Te leo lo que dijo? ¿Por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes lo que hizo? Repetir el versículo 40 en el versículo 46. El versículo 40 es lo mismo que el versículo 46, es una repetición. Antes de que entraran a dormir y cuando los encontró durmiendo. Es decir, la administración fue la misma. Orad. Estamos disponibles. ¿Estamos disponibles? Estamos dispuestos, pero no disponibles. Miren, yo he terminado ya. Por cosas de la vida, por cosas de la vida, llevo 5 días o 6 sin tomarme la pastilla de tensión. Y se me ha descolocado un poco. Porque la pastillita esa, desde que encontré con ella, la tengo regular, mira. En el momento que me deja de tomar la pastillita, miren. Qué importante es una dosis diaria de lo que necesitamos. Qué importante es. Me deja de tomar la pastilla, la tensión por las nubes. Me está levantando el Señor unos días de madrugada y estoy descompensado total. La tensión, el cansancio, las ojeras. Físicamente, hermano, como un guiñapo. Pero espiritualmente, hermano, como un león. Porque lo que tiene el Señor es que cuando te da lo que necesitas y tú lo tomas, las cosas cambian. No como tú quieres, sino como Él quiere que cambien. Amén. Así que, hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les llene de prosperidad, que Dios les llene de su Santo Espíritu, que Dios les lleve a proyectos nuevos y que podamos vivir un evangelio lleno de poder y de su presencia para la gloria del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, son 10 menos 20, no sé si